Hola a todos, vamos a ver esta nueva tutoría dedicada a la sociedad medieval. Como sabéis, estamos en el tema 4 del nivel 1 del ámbito social. Vamos a ver la primera parte del tema, que engloba la alta y baja edad media, y después, en la semana que viene, veremos la España medieval, esa segunda parte del tema, para así dividirlo y poder estudiarlo mejor. Bueno, antes de comenzar, mejor dicho, el tema, vamos a dejar claro que la época medieval tiene una división clara en dos etapas. Como vemos en el índice, la alta y la baja edad media. La alta edad media es la más antigua y aproximadamente se extendió entre los siglos V y XIII. La baja edad media es posterior, irá entre los siglos XII-XIII aproximadamente hasta el siglo XIV. Luego ya nos encontraremos con el Renacimiento. Bien. Como hemos visto en el tema anterior, el Imperio Romano padeció una serie de crisis a lo largo de los siglos III y IV que acabaron con él. Uno de los síntomas de esas crisis fue la continua penetración de los diferentes pueblos germánicos, que al principio eran de carácter pacífico, pero luego se vio que intentaron, lo que intentaban, mejor dicho, era quedarse con Roma. Las consecuencias más inmediatas y más graves de esta barbarización o de esta entrada de los bárbaros fueron, como vemos aquí, la decadencia de las ciudades, el grave descenso de población, la pérdida de ese sistema de producción esclavista, o sea, de que al final los que tenían la mano de obra fuerte eran los esclavos. Entonces, al perderse esa base, se incrementó la pobreza, se incrementaron los precios y se produjo la crisis económica. Además, hubo una migración muy, muy grande de las clases altas al ámbito rural. En conclusión, el Imperio Romano se desintegró y se fragmentó en pequeños reinos, que son los que estudiaremos a continuación, que heredaron, eso sí, la cultura y la tradición romana. Bien, vamos a ver un poquito esas características de la Alta Edad Media, y una de las características principales es la aparición, como hemos hablado, de esos reinos germánicos. Los más importantes los tenemos en pantalla: visigodos, ostrogodos, los francos y los vándalos. Bueno, cada uno con sus propias características. Como veis, destacamos el Imperio Bizantino, que surgió a partir de los sucesores ostrogodos y que fue el heredero del Imperio Romano de Oriente, con Justiniano como máximo exponente de la dinastía. Bueno, además de estos reinos germánicos, tenemos que señalar la aparición en escena de un nuevo protagonista, que fue el Islam. En Oriente, su profeta Mahoma aglutinó todas las religiones existentes y que eran herederas de las antiguas creencias politeístas en una sola religión, que era, como sabéis, el Islam. Se expandieron. En su expansión hacia el norte se encontraron con las tropas de Carlos Martel, rey merovingio, quien les frena en Poitiers, acabando con sus conquistas. Bueno, ahora vamos a ver que esto está muy relacionado con el Imperio Carolingio, porque va a ser Carlomagno, heredero de Carlos Martel, quien trate de unificar Europa. Para eso tenía que luchar contra los islámicos y contra todos los demás reinos germánicos. Su ideal es el de formar un nuevo imperio heredero del que tenía Roma. Lo consiguió, de hecho, en el año 800, se hizo coronar emperador y estableció la capital del nuevo Imperio Romano de Occidente, o más conocido como Sacro Imperio de Carlomagno, allí en Aquisgrán. Lo vemos en pantalla, todos los territorios que heredó Carlomagno, los que conquistó y los que dependían de él. Como veis, una gran extensión. No obstante, este sueño imperial duró muy poquito, porque a la muerte de Carlomagno y de su único sucesor, el imperio se dividió entre sus nietos y se desgranó y perdió esa unidad que tenía, que tanto había costado conseguir. Esta situación de desligamiento, unida a la aparición de los nuevos pueblos emigrados del este europeo, como los búlgaros o los húngaros, formó la división europea que actualmente es la que tenemos. Prácticamente, como veis en el mapa de la página 64, es prácticamente nuestra Europa de ahora. Antes, al comentar las consecuencias de la caída del Imperio Romano, hemos mencionado dos términos, ¿no? En el temario os los mencionan, que son el feudo y el monacato. Estas son las bases principales del sistema medieval y, como tal, tenemos que verlas en nuestro tema. El feudo o el feudalismo se define como el régimen político, social y económico que era la base de la Edad Media. Su núcleo estaba en las villas o las casas de campo que los nobles fundaron cuando emigraron al campo.
Digamos que esto significaba que había un señor feudal, se llamaba, que tenía la posesión territorial de una extensión, ¿no? La que fuera, y que además explotaba para su propio beneficio. Se hallaban estos feudos en mitad del campo, sin estar amurallados, lo que al final traía continuos ataques procedentes, pues, de a lo mejor de los que tenían los territorios aledaños, ¿no? Los feudos se convirtieron en hereditarios. ¿Qué pasó? Pues que a base de acumular herencias, estos latifundios eran a veces mayores que las tierras que tenía el rey. Esto lo que provocaba era que el poder del rey se viera mermado. El señor feudal además era dueño absoluto en sus tierras y tenía en su mano la potestad de cualquier tipo, económica, política, social, jurídica, en fin, eran como pequeños estados. Los trabajadores, los vasallos que tenían allí pues su trabajo en estos feudos no tenían un régimen de esclavitud propiamente dicho, pero sí que es verdad que era un vasallaje pues muy servil. Se asemejaba bastante a la esclavitud. Bien, el monacato, por su parte, que también lo hemos mencionado, era el refugio cultural de esta Edad Media, ¿no? De la nueva etapa medieval. La Iglesia cristiana se organizó de una manera feudal y, bueno, pues las grandes abadías, digamos, podían constituir como el feudo del señor feudal y los abades eran, pues, como los señores feudales, donde los vasallos eran los frailes. Los monjes eran los que habitaban los monasterios y se ocupaban de orar y de transcribir del scriptorium, o sea, copiar a mano las grandes obras de la literatura. Como no, había clases dentro también de la iglesia y frente a los intelectuales o frailes que eran nobles, había también monjes pobres. Estos son los que hacían esas tareas auxiliares de explotar la tierra, alimentar y servir a los demás, etcétera. O sea, feudalismo también dentro de la iglesia. Bueno, eso para la Alta Edad Media. En la Baja Edad Media, que como decíamos antes, comenzó como en el siglo II antes de Cristo, como en el siglo II o hasta el siglo del siglo XII hasta el siglo XIII y que se extendió aproximadamente hasta el XIV. Luego, como sabéis, en el XV comenzaría a fraguarse el Renacimiento. El máximo apogeo, o sea, el momento en el que más Edad Media era que ningún otro, era el siglo XIII, ¿vale? Luego ya veremos que se ve entremezclado por las ansias de Renacimiento y de la vuelta a Roma, pero el siglo XIII era en el que, bueno, pues más se habían fraguado las bases de la Edad Media. Había un periodo relativo de paz, porque la lucha contra el Islam, los procesos de reconquista que todos conoceréis, pues habían dejado en este momento una relativa sensación de paz. Además, se produjo un auge del comercio, aumentó la población, al haber progresos en la agricultura, con innovaciones técnicas, aunque fueran mínimas vistas desde ahora, desde nuestro punto de vista, pero en aquel momento provocaron una mejor condición de vida para mucha población y aumentó esa demografía. De nuevo resurgieron las urbes y la vida comercial, la vida artesana, a la manera antigua se fue recuperando. Todo eso llevó, como decíamos, a que tras las crisis, tras todas esas desintegraciones que había sufrido Europa, al final se intuía ya, después de 8 siglos de la desintegración de Roma, se intuía ya el resurgir del Renacimiento, la vuelta a lo clásico. En las nuevas ciudades, al amparo de la artesanía, surgió un nuevo concepto, el del gremio. Eran esas asociaciones profesionales de, por ejemplo, zapateros, tejedores, carpinteros, que se organizaban por barrios o por calles, que tenían una reglamentación muy fuerte, tenías que pertenecer a ellos para poder ejercer, y bueno, había un maestro como jefe de taller que se encargaba de formar a esos aspirantes, ¿no? que se convertían finalmente en artesanos. También hay que destacar la creación de las ferias, de los mercados, que de forma itinerante pues atravesaban las ciudades y ganaban público y clientes a medida que iban avanzando. El comercio entonces se vuelve internacional porque se siguen muchas rutas, como la mediterránea, por la que se intercambiaban productos con el Próximo Oriente. Bueno, dentro de la sociedad y la cultura en esta Baja Edad Media, el feudalismo seguirá siendo la tónica primordial de momento. Eso en el ámbito rural. Sin embargo, en la ciudad, gracias al auge del comercio, aparece la burguesía. La burguesía hace que cambien las tornas y que el escenario sea diferente. La burguesía se componía de mercaderes ricos, de artesanos,
que bueno, unos formaban la alta burguesía, está claro, los ricos, y los artesanos pues formarían la baja. También había un conjunto de asalariados o pobres que eran el pueblo llano, que no tenía oficios, pero en esta nueva estratificación ya no cabía el feudalismo. Ya, bueno, pues no se producían enfrentamientos y la burguesía optó por apoyar al rey. Por apoyar al rey, por lo tanto, salió fortalecida la realeza y, en cambio, el poder feudal se fue perdiendo. También, frente al monacato de la Alta Edad Media, ahora vemos que la cultura se depositaba en las universidades, que al final lo que tenían como objeto era perfeccionar la educación de la burguesía. Bien, con lo cual podemos ver que la aparición de la burguesía fue crucial para que cambiara un poco el curso de la historia. Y al final de esa baja Edad Media se produjo una crisis muy grave, bueno, pues como vamos a ver, por diferentes causas. Hubo una serie de malas cosechas, se dice entre los años 1315 y 1318, que provocaron una hambruna generalizada. Después de todo esto apareció la peste negra, que diezmó la población, y más adelante, muy poquito más adelante, la peste. Unidas estas dos enfermedades provocaron un descenso demográfico muy acusado. Se produjo también una crisis agrícola que hizo que la población rural emigrara a la ciudad y, por lo tanto, las ciudades se masificaban y caían las personas bajo la peste. También, de cara a lo político-económico, la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, pues bueno, fue un conflicto bélico que hizo mucho daño a la situación de bonanza económica que tenía la Baja Edad Media. Todas estas circunstancias fueron en detrimento del campo y de la ciudad. Los mercados, las ferias, todo perdió su importancia, incluso las rutas marítimas se eclipsaron y ciudades que antes eran muy ricas, pues entraron en decadencia. En el campo espiritual, pues también hubo muchas crisis. Una de las más grandes, y que quedaron patentes, fue el denominado cisma de Occidente. Fue tan grave, para que os hagáis una idea, que la Iglesia se dividió y llegaron a existir 2 iglesias y 2 papas. Bueno, pues con todo este panorama, la semana que viene veremos la sociedad medieval, pero en la España medieval. Veremos un poco la España medieval, el Islam, en fin, la sociedad al-Ándalus y ya luego la Reconquista y los sistemas de románico y gótico, los sistemas arquitectónicos. Pero bueno, eso será la semana que viene, ¿vale? Con esto hemos terminado esta primera parte del tema. Espero que os haya resultado interesante y cualquier cosa que tengáis que preguntar, ya sabéis, contactéis con nosotros.